Con el cierre de la saga del infinito con Avengers Endgame y Spider-Man Far From Home en 2019, Marvel daría comienzo a la saga del multiverso, que se embarcaría en contar nuevas historias y presentar nuevos personajes y al final desembocaría todo en el próximo gran evento del UCM, Secret Wars, que me parece un paso lógico, pues da pie a la unificación de Marvel. Pero en el camino las cosas no han salido como creíamos que podían ser. Desde hace muchos años, Marvel ha intentado adaptar a sus personajes al live action, tanto para televisión como para cine. Dando un repaso nos encontraremos con que hemos tenido de todo desde hace décadas. En los 70s tuvimos dos películas de Capitán América, la serie de Hulk del 77, protagonizada por Bill Bixby, que contó con 5 temporadas, serie de la cual se desprendieron las películas para televisión The Incredible Hulk Returns, en la cual tendría aparición Thor, interpretado por Eric Alan Kramer, The Trial o El Juicio del Increíble Hulk, en la que tendría aparición Matt Murdock, interpretado por Rex Smith. Hubo planes de un spin-off de Daredevil desprendido de esta película, pero nunca llegó. Y finalmente la película The Death of the Incredible Hulk. Este mini universo de Hulk se extendió hasta los 90 increíblemente. Otro que contaría con una serie y película para televisión fue Spider-Man en el 1977 por igual, interpretado por Nicholas Hammond, e incluso el mundo conocería a Spider-Man, la versión japonesa del personaje, Doctor Strange del 78, por ahí se dice que un piloto cancelado de Spider-Woman en el 79, la extraña película de Punisher del 89, Capitán América de los 90, Los Cuatro Fantásticos del 94, que se considera Lost Media, Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D. del 98 con David Hasselhoff, y una que no conocía para nada y que la descubrí de hecho investigando para hacer este video, Generation X en el 96, una película piloto sobre X-Men. Como ven, hemos tenido varias adaptaciones, no muy buenas o exitosas, pero de esa época hay una que resalta sobre todas las demás. Cuando a finales de los 90 Marvel se declaró en bancarrota, vendió los derechos de sus personajes a diferentes productoras. Sony se quedó con Spider-Man y su universo, 20th Century Fox se quedó con Los Mutantes, Cuatro Fantásticos y hasta Daredevil, Universal con Hulk y su lore, y claro, el importante aquí, New Line Cinema, que se quedó con Blade. Para 1998 llegaría la primera película del personaje, considerada el primer éxito de Marvel en el cine, que demostraría la capacidad de los personajes de la editorial en la gran pantalla. DC ya había tenido éxitos con Superman de Christopher Reeves y Batman de Michael Keaton, pero ahora era el turno de Marvel. Una nueva era se avecinaba con el nuevo siglo y tuvimos todas las producciones con las que hemos crecido muchos, algunas magníficas, otras no tan buenas. X-Men de Bryan Singer, Spider-Man de Sam Raimi, Hulk en 2003, Daredevil, Elektra, Cuatro Fantásticos, Ghost Rider, una nueva adaptación de Punisher en el 2004, con secuela en el 2008, año en el que nace el UCM. Ahora bien, mientras el UCM se desarrollaba, tuvimos también relanzamientos de X-Men con First Class, el Spider-Man de Andrew Garfield, el fracaso de los Cuatro Fantásticos del 2015, además nuevas adiciones como Deadpool en ese mismo año. Por otro lado, tuvimos las conocidas series de los diferentes defensores que incluyen nuevas versiones de Daredevil y Punisher, Agent Carter, Agents of S.H.I.E.L.D., Runaways y hasta una serie de Cloak and Dagger que yo personalmente no conocía. Pero antes de continuar, tenemos que retroceder para hablar un poco sobre un punto muy importante y una persona clave en todos estos años de historia. Así es, tenemos que hablar sobre Kevin Feige. A estas alturas de juego, todos los fans conocemos al hombre que tuvo la visión de crear todo un universo de películas como antes no se había visto en el cine. Pero ¿quién es realmente Kevin Feige? Pues no es más que un fanático de los personajes e historias de Marvel con una visión más grande de convertir las viñetas en realidad de manera consistente y con una conexión entre sí. Antes del UCM, el primer acercamiento del Gorras con las películas fue la trilogía de X-Men, en la que trabajó como productor asociado. En estas producciones conocería a otra persona importante, Avi Arad, quien fue el presidente de Marvel Studios en ese entonces, y la persona que haría a Feige su socio. En los años venideros, Kevin trabajaría en los roles de coproductor, productor ejecutivo y ejecutivo a cargo de producción en la trilogía de Sam Raimi, en Hulk, Daredevil, Elektra, Blade Trinity, ambas duologías de Cuatro Fantásticos y Punisher, e incluso Man-Thing.
En general, este hombre trabajó en la que se le conoce como la era pre-UCM. Ha mencionado que su influencia en estas producciones se veía limitada y que no se sentían entrelazadas. Incluso que odiaba la falta de control de Marvel Studios sobre los personajes. Y no era para menos, la visión de Kevin no podía encajar si los derechos cinematográficos de tantos personajes no estaban en control de Marvel. Para 2007, cuando se convirtió en presidente de Marvel Studios, comenzaría con el inicio de su universo, con la primera cinta del Hombre de Hierro, aplicando todo su conocimiento y experiencias de producciones pasadas en las que no tenía la influencia necesaria. Cuando sumas todo eso, entiendes por qué el UCM es lo que es, a pesar de no estar en su mejor momento a la fecha en la que se publique este video. Pero, remontándonos a la saga del infinito, apreciamos la consistencia de la historia que se cuenta película tras película, aún con los altibajos, agujeros de guión, cambios en las tramas y en general cualquier otro asunto. A fin de cuentas, conectar 22 películas de manera perfecta es imposible. El otro punto a tratar es que la idea de conectar las historias de los personajes no es para nada nueva. Las producciones pre-UCM tienen guiños, referencias, escenas eliminadas y elementos que puede que no sean del todo cierto, al menos no he dado con que así sea, incluso a través de las animaciones como hoy en día hemos visto que se puede lograr. El productor y conocido como fundador de Marvel Studios, David Maisel, comentó en una ocasión al explicar lo que supone que otro estudio tenga los derechos de un personaje. Tu personaje está en el limbo y otro lo controla. Cuando haces un trato de licencia para una película, estás congelando la animación, estás congelando muchas otras cosas, estás entregando a tus bebés a alguien y no pasa nada. Lo que vemos hoy en las películas, series y series animadas de Marvel Studios quiso ser antes, pero con tanto lío de los derechos de los personajes entre varias productoras era difícil que sucediera. De ahí el que aún intentando conectar las historias a través de medios como guiños o easter eggs no fuera del todo funcional, lo que llevó a Marvel Studios a concentrarse en dar a conocer al mundo a los Vengadores en su propia línea de tiempo, que es la que conocemos. Ahora, ganas de unir estas películas no faltaron, pero no era tan fácil y no tanto por la continuidad. Tal vez pudieron haber hecho que funcione de alguna manera. De hecho, vamos a hacer el ejercicio y vamos a intentar unir estas películas a ver qué sale. X-Men se estrenó en el 2000, los mutantes eran públicos pero el equipo X-Men no. En 2002 llega Spider-Man y comienza su recorrido como héroe de Nueva York. Al año siguiente X-Men 2 aumentando más la presencia mutante alrededor del mundo y promoviendo su aceptación. En 2004 el Hombre Araña continuaba sus aventuras. Hasta ahí podríamos decir que ambas sagas podrían coexistir sin mayores inconvenientes. En 2005 llegarían los Cuatro Fantásticos a Nueva York a pelear con Doom y en 2007 podría ser que los sucesos de la secuela y Spider-Man 3 sucedieran en el mismo año, aunque sería un poco confuso saber a quién se supone que quiere más Nueva York porque en ambas películas a los héroes los adoran. Sabemos que los Cuatro Fantásticos son figuras públicas, pero incluso al Hombre Araña le dieron la llave de la ciudad. Pero bueno, podríamos decir que Spider-Man 3 sucedió antes dado a su fecha de estreno, porque de lo contrario no hace mucho sentido que no se vea al menos un poco del fin del mundo en Spider-Man 3, recordando que en la secuela de los Cuatro Fantásticos Galactus amenazaba con ir a devorar la Tierra. Pero también está el detalle de que si fuese así, ¿en dónde estaban que no podían ayudar a Peter cuando un Elementor de arena y el Venom de 5 pesos andaban amenazando la ciudad? Por otro lado, un año atrás sucedería X-Men Last Stand, como al menos los Cuatro Fantásticos no intervendrían como pudieran cuando a Magneto se le antojó levantar el Golden Gate con un ejército de mutantes. Es un chiste, yo sé que incluso en el UCM se pueden ver cosas como esta, solamente es para meter comedia mala al video. Sigamos. Ghost Rider podemos decir que estaba por ahí lidiando con cosas del diablo, Punisher con la mafia y Daredevil saltando por Hell's Kitchen y los mundos bajos. A fin de cuentas, Punisher del 2004 se estrenó el mismo año que Spider-Man 2 y Daredevil de Ben Affleck se estrenó un año antes. El que no me cabe mucho es Blade, pero por el detalle de que en la tercera parte sale Ryan Reynolds, quien aparece en X-Men Origins Wolverine como Deadpool, y esta cinta ocurre cronológicamente antes que Blade 3. Pero bueno, digamos que de alguna manera conectan con calzador las cosas e ignoramos detalles. Aún así está el detalle del lío de derechos de autor que no lo permitiría. Aún vemos situaciones como con Spider-Man y la relación entre Sony y Marvel. Las cosas no son tan sencillas cuando de derechos sobre personajes se trata. Lo que ha pasado con Marvel Studios desde entonces hasta
hasta el presente se cuenta solo. Y como sabemos, con el multiverso ahora todo en Marvel es canon, hasta Howard the Duck. Pero volviendo un paso atrás, mencioné que la idea de conectar varios productos no era nueva, pues a continuación mencionaré algunos de estos elementos que hacen referencia a un universo más grande en otras producciones de antaño. Cabe resaltar, no estoy seguro de que sean 100% reales y puede que sean especulaciones o información real sin confirmar, ¿ok? Comencemos. En la novelización de Spider-Man, que no es 100% canon, ya que se pueden basar en versiones tempranas del guión, se dice que el luchador que no siente sus piernas que ve Peter al entrar al estadio es Battling Jack Murdock, es decir, el padre de Matt Murdock, Daredevil. Por si fuera poco, en la serie de Spider-Man The New Animated Series, la cual en un inicio estaba planteada para ser una continuación de Spider-Man, Michael Clarke Duncan, quien dio vida a Kingpin en Daredevil de Affleck, le da voz a Kingpin en esta serie animada. Se pensó también en un cameo de Hugh Jackman en Spider-Man 1, así como un cameo de Stan Lee donde referenciaba las gafas de Cíclope diciendo que son del tipo que sale en X-Men. Hey, how about these? They wore 'em in the X-Men. La referencia a Doctor Strange en Spider-Man 2, Doctor Strange. That's pretty good. But it's taken. Película en la que se dice que en una escena en la que Mary Jane corre por un parque vestida de novia, un hombre que voltea a mirarla es nada más y nada menos que Frank Castle de Thomas Jane, el Punisher de 2004. También se dice que es un cameo de su doble de acción porque se planeó, pero hubo problemas de agenda y tal, no estoy seguro, pero ahí está. En una escena eliminada de Los Cuatro Fantásticos de 2005, Reed le dice a Susan que pensaba que el tipo de hombre que ella quería era uno fuerte y procede a imitar el peinado y barba de Wolverine. Por otro lado, en una escena de Ghost Rider aparece un póster de Barton Blaze, el padre de Johnny, con el encabezado Daredevil. Y otro dato multiversalmente curioso es que Sam Elliott, quien da vida a Thunderbolt Ross en Hulk del 2003, aquí interpreta a Carter Slade, otro Ghost Rider. Además de que Daniel Dae Kim interpreta a un soldado llamado Aide o Aide, no sé muy bien, en la misma película de Hulk, y también interpreta a un ayudante de Otto Octavius en Spider-Man 2. Como podemos ver, la era pre-UCM estaba llena de referencias y escenas eliminadas que hacían alusión a un universo más grande. Pero de todo esto hay una escena que es la joya de la corona. As if gamma accidents, radioactive bug bites, and assorted mutants weren't enough. I have to deal with a spoiled brat who doesn't play well with others and wants to keep all his toys to himself. Who the hell are you? Nick Fury, director of S.H.I.E.L.D. I'm here to talk to you about the Avenger Initiative. Por si no lo habías notado, esta escena hace referencia al Hombre Araña, a Hulk y a los mutantes. Esta escena eliminada demuestra todas las intenciones de unificar estas películas o por lo menos crear un precedente de que estos personajes existen por ahí, pero al final no pudo ser hasta tiempo después y también era una apuesta arriesgada para un naciente UCM. A mí esa escena particularmente me encanta, yo no sé qué tiene, pero me encanta. Se nota que querían hacer algo grande, que siempre las aspiraciones fueron grandes, pero limitantes habían en el camino, aunque como dicen por ahí, si es bueno pues se tarda. Ahora, luego de este recorrido por la historia de Marvel en adaptaciones live action, nos hacemos la pregunta que yace en el título de este video: ¿por qué necesitamos Secret Wars? Para responder esta pregunta voy a hacer a un lado el guión que preparé para este video y voy a dar una opinión más de tú a tú, de un fan a fanáticos. Cuando Marvel anunció la saga del multiverso, yo fui la primera persona en emocionarse porque es una de mis temáticas favoritas, no solamente en cómics o en las películas de Marvel, sino en medios de entretenimiento en general. Pero realmente el multiverso no es algo nuevo en estos días. Desde hace ya un buen tiempo que se ven adaptaciones relacionadas al tema en diferentes medios, por ejemplo el Arrowverso, que incluso llegó a adaptar Crisis en Tierras Infinitas. Pero en lo concerniente a Marvel, yo diría que desde el 2018 hay más atención en este tema desde Into the Spider-Verse, aunque sea una película producida por Sony.
que demostró un potencial enorme en este tipo de historias porque muestras a personajes con variantes, a versiones alternas, tienes espacio para hacer muchas cosas que bien ejecutadas como esta película y su secuela pueden ser increíbles. Sin embargo, a día de hoy cuando se graba y posteriormente se publique este video, todos sabemos que Marvel ha estado pasando por una etapa un poco turbulenta. Desde el 2021 hasta la fecha hemos tenido cosas buenas, cosas malas y cosas mediocres, pero en su mayoría cosas malas y mediocres. Marvel ha caído y recaído en un exceso de chistes, falta de desarrollo de personajes, otros que no son interesantes y la involución de algunos otros, historias inconsistentes, y todo eso condujo a que en 2024 solo se estrenara Deadpool y Wolverine, una película que aunque con poco sentido es buena y hace un chiste dentro de sí misma a que esto del multiverso ya no hace gracia. Y es verdad, no hace gracia ya. Cada producción de estas ha jalado por donde ha entendido y hay una falta de una historia central que se esté contando de fondo como la teníamos en la saga pasada. Y de hecho lo siguen haciendo porque cuando estoy grabando este video acabo de ver Ironheart. Y déjenme decirles que la serie tiene unos cuantos peros como lamentablemente se esperaba. Pero sobre todo tiene un final que realmente quién sabe si conduce a nada. Y quien la vio también puede decir algo similar. Claro que no todo ha sido malo, ahí está Moon Knight, Loki, Daredevil, hasta Agatha All Alone, que fue una sorpresa para todos nosotros y ninguno dábamos un peso por ella. Pero casi todo lo demás ha sido decepcionante. Imagínate tanto tiempo esperando estas series y películas para que sean esto. ¿Y saben qué es lo peor? Que cuando nos dan algo como Thunderbolts, que a pesar de todo cumple, ya la gente tiene tan poca fe en estas producciones que fracasa en taquilla lamentablemente. Pero volviendo al multiverso, miren, no todas las producciones tocan este tema del todo, y las que sí lo hacen de manera distinta. Por ejemplo, WandaVision no fue lo esperado y tuvo la desfachatez de Ralph Bohner. No Way Home es fanservice, pero del bueno. El multiverso de la locura no lo fue para nada, aunque la película no es mala tampoco, pero tuvo la osadía de matar al Profesor X original. The Marvels, que es un fracaso, pero tuvo un cierre curioso, pero oh sorpresa, Maria Rambeau por milésima vez. Por otra parte, Loki es una gran serie que se encargó de presentar la amenaza de Kang mediante la expectativa. Luego llega Quantum Mania y Kang primero es ridiculizado y luego sigue sin ser el gran villano. Soy consciente de que no todas estas series o películas tienen que o mostrar algo relacionado a o tratarse sobre el multiverso, porque tampoco hace sentido, siendo que muchos de estos personajes recién los introdujeron en esta nueva saga. Entonces no hace sentido que por ejemplo me presentas a Moon Knight y de momento hay un problema con el multiverso o algo por el estilo. Soy consciente de eso, pero de todas maneras cada película o serie vinculada al multiverso lo ha hecho a su manera. Desde esa película ya se veía venir que lo de Kang no iba a funcionar del todo, y sin hablar mucho sobre el tema del actor, hay que decir que el tema del personaje de una manera u otra movió a Marvel a dejarlo de lado y traer a Doom. Cuestión que se nota que influyó mucho en el rumbo de todas las demás producciones, porque por ejemplo, no creo que Thunderbolts iba a ser como finalmente es. Para bien o para mal, he de decir que lo de Doom me parece lógico porque es el villano principal de Secret Wars, y ya que estamos con la nostalgia a full, traemos a Robert Downey Jr. para el papel. Pero ya sintetizando, las circunstancias han movido a que Marvel necesite este evento, primero porque es una oportunidad de atraer a una gran masa a ver películas de superhéroes otra vez. Esta cinta se perfila para hacer un macro crossover como nunca se ha visto antes. Es la oportunidad para colisionar todas las eras de Marvel en adaptaciones y no solamente en el cine. Incluso aquí tienen cabida otras cosas como el Sonyverso, que tiene parte de los cabos sin atar de muchos que hay, o la historia de Into the Spider-Verse, que también culmina en 2027 y antes de Secret Wars. Me atrevo a decir que esta película será una de las más taquilleras o quizás la más taquillera de la historia y una de las más costosas también. Esta es la oportunidad para meter toda la carne al asador, divertirnos y dejar el pasado atrás, que me lleva al otro punto, y es que a Marvel le urge reiniciar este universo para atar tantos cabos y tramas inconclusas como sea necesario. Actualmente el estudio cuenta con un roster de personajes aún mayor que antes. Ahora pueden cimentar un universo con Vengadores, X-Men, Cuatro Fantásticos, Héroes Callejeros, Inhumanos tal vez, y mucho más. Claro,
con un eje central en la historia que amerita que sean los mutantes. Del mismo modo, eventualmente pueden volver a utilizar balas gastadas como Secret Invasion o aventurarse en contar nuevamente la historia de Dark Phoenix, tal vez House of M, ya que los Young Avengers andan por ahí, las semillas están plantadas. En fin, que reiniciar el universo junto a las nuevas adiciones luego del reinicio es la oportunidad ideal para un nuevo mañana para el estudio. Y finalmente el punto final es dejar ir la nostalgia. Hemos crecido con todas estas películas y sin duda tienen un lugar en todos nosotros. La idea del multiverso también emocionó por traer de vuelta actores y personajes del pasado, tal así es que parte del cast de Doomsday son actores de X-Men y quién sabe quiénes más aparezcan. Asimismo hemos tenido a Andrew, a Toby, Hugh Jackman, Chris Evans y todos los cameos de Deadpool y eso está bien, pero como apuntamos a una nueva era en general, hay que dejar descansar las demás. No se extrañen si en estas películas vemos morir a un personaje querido del pasado, El mundo tiene que saber que la nostalgia no puede durar para siempre y recuerden lo que hablé sobre Kevin Feige y la era pre-UCM. Notarán que de algún modo todos los caminos conducen a este evento. Cuando miremos al pasado, veremos que hemos tenido de todo. Bueno, malo, curioso, gracioso, interesante, de todo en fin. Y aunque hoy nos quejemos de lo que vemos, en el futuro sé que al ver una de cualquier producción de las que hemos tenido en más de 30 años, al menos pensaremos que fue cuando menos curioso tener algo así. El tiempo cambia la perspectiva de las cosas. And of course, I can't leave without saying Excelsior!